¿Recuerdas cuando eras pequeño y creías que los cuentos de hadas eran reales? Tengo una noticia que va a hacer muy feliz a tu niño interior. Un pajarito me dijo que la pareja que podría haber inspirado La Bella y la Bestia era real. Lo único que nos queda saber es si la película se basó realmente en su historia o no. ¿Qué te parece si me acompañas y nos adentramos en los orígenes de esta entrañable cinta de Disney? Corría el año 1537 y nuestra historia comienza en el soleado centro de Europa, en las Islas Canarias, el hogar de increíbles espectáculos naturales. Los canarios, los nacidos allí, viven su día a día en el agradable clima del archipiélago. Ese año un caballero nació en Canarias y su destino sería diferente al de sus compañeros isleños. Conoce a Pedro Goncalves. Pedro nació en una familia normal con una enfermedad congénita muy rara llamada hipertricosis. Si nunca has oído hablar de ella, la hipertricosis puede hacer que una persona parezca un hombre lobo de verdad, menos la parte de los aullidos. Permite que el pelo crezca excesivamente en lugares donde normalmente no lo haría. Si en el año 2023 todavía no estamos seguros de las causas de esta enfermedad, imagina a la gente de los años 1500. La dermatóloga Sarah Taylor ha dicho que, a lo largo de la historia, solo ha habido 50 casos documentados de esta enfermedad. Así de extraña era la situación de Pedro. La cuestión es que el exceso de vello facial hacía que la gente lo mirara de otra manera. Los archivos dicen que lo llamaban hombre salvaje y que fue muy maltratado cuando era joven. 10 años más tarde, Pedro fue embarcado y enviado a Francia como regalo al rey Enrique II. Él estaba a punto de ser coronado y era normal que la gente lo colmara de todo tipo de obsequios. El pequeño Pedro desembarcó en la ciudad francesa de Fontainebleau, donde se instaló en el castillo del rey. Toda la corte se interesó por el niño nada más llegar. Los académicos y médicos del lugar pidieron estudiarlo de cerca con la esperanza de averiguar si realmente era un hombre salvaje. Pronto comprendieron que Pedro no era más que un niño de 10 años. Él incluso les dijo su nombre, que los franceses cambiaron por el de Petrus Gonsalvus. La corte comunicó la noticia al rey Enrique II, quien ordenó inmediatamente que el niño recibiera una educación adecuada. Como probablemente ya estés pensando, la vida de Petrus cambió por completo en ese momento, como le ocurrió a Bella cuando quedó atrapada en el castillo de la bestia en la entrañable película de Disney. Pero la vida en el palacio del rey Enrique II fue muy diferente para Petrus que para Bella. Mientras que la princesa de Disney pudo hacerse amiga de las tazas parlantes y lucir hermosos vestidos de seda, Petrus necesitó ir a la escuela a diario. Para sorpresa de la corte y de sus maestros, el niño destacó en latín, lo que, por si no lo sabes, no es nada fácil. A lo largo de su vida incluso llegó a dominar 3 idiomas. Ahora bien, Bella y Petrus tenían una cosa en común. Ambos tuvieron que aprender etiqueta. ¿Recuerdas cómo Lumière hizo todo lo posible por enseñar a Bella las costumbres de palacio? Quizá podamos decir que a Petrus le ocurrió algo parecido, excepto por el hecho de que probablemente fue un humano quien le indicó lo que necesitaba aprender. El rey quedó impresionado y pronto Petrus se convirtió en una presencia frecuente en la corte. Por primera vez en su vida empezó a vestirse como un noble y a participar en las actividades sociales de la corte. Sin embargo, los registros muestran que Petrus nunca fue considerado plenamente humano debido a su enfermedad congénita. En 1559 el rey Enrique II falleció y Catalina de Medici, su esposa, se hizo cargo del palacio. Si en la versión Disney del cuento hay una infame bruja malvada que maldice al príncipe para que se convierta en bestia, en esta historia hay una reina no tan bondadosa. Según los registros, Catalina de Medici decidió concertar un matrimonio entre Petrus y otra chica también llamada Catalina. Llamémosla Katy, para no confundirnos demasiado. El caso es que la reina no le contó a Katy la condición congénita de Petrus, lo cual no está muy bien que digamos, ¿eh? Katy era la hija de uno de los sirvientes reales de la corte, y como era costumbre en ese entonces, cuando una reina te decía que te casaras con alguien, normalmente lo hacías. Así que Katy no se cuestionó el hecho de no haber conocido a Petrus ni saber nada de él antes de la boda. Es de imaginar la sorpresa de la muchacha cuando, el día de su boda, descubrió quién era realmente Petrus. No hay constancia oficial de su reacción, aunque se rumorea que al principio ella no estaba muy contenta. Pero esta historia tiene un giro argumental que la reina Catalina nunca habría imaginado. Y este es el más cursi de todos: el amor. Como en el cuento de hadas de Disney, Bella, también conocida como Katy, descubrió que el verdadero amor se ocultaba muy por debajo de la superficie, y que la apariencia exterior de Petrus era solo un pequeño aspecto de quién era.
Quizá la reina Catalina nunca hubiera imaginado que la Bella y la Bestia reales permanecieran casados durante casi 40 años. Incluso tendrían hijos. Nadie sabía si los bebés de la pareja nacerían con la enfermedad de Petrus, así que fue una sorpresa cuando su primer hijo sí nació con ella. La pareja tuvo 7 hijos en total y 4 de ellos heredaron la hipertricosis de Petrus. La familia Gonsalvus se convirtió en una gran atracción en la corte francesa. Se la conoció como la familia salvaje y pasaron el resto de sus vidas de gira por Europa. Científicos se interesaron por estudiar a los niños Gonsalvus, intentando comprender mejor a los que nacían con hipertricosis. Se hicieron muchos retratos de la familia durante los años que recorrieron el continente europeo, pero muchos dicen que siempre fueron vistos como una atracción, más que como seres humanos normales. Esto hace que uno se pregunte, ¿Petrus y Katy consiguieron su final feliz? Sabemos que los personajes de las películas Disney viven felices para siempre. Pero ¿hasta qué punto eso fue cierto para la Bella y la Bestia de la vida real? Los registros estaban tan fascinados con averiguar si Petrus era humano o un salvaje que no hay mucho sobre su vida más allá de ese hecho. En el cuento original que inspiró la película, la Bella y la Bestia también encuentran un final feliz. Escrito por Gabriel Suzanne Barbot de Villanois en 1740, se dice que está inspirado en la historia de Petrus y Katy, pero tal vez este relato sea en realidad tan antiguo como el tiempo y haya nacido incluso antes que Petrus. Verás, los historiadores han recopilado más de 23 variaciones de la historia de la Bella y la Bestia en todo el mundo, y más de 162 del arquetipo cuento del animal novio. Si esto no significa nada para ti, demos un paso atrás por un segundo. Los cuentos de hadas suelen seguir alguna estructura arquetípica. Esto significa que tienden a reflejar la psique humana, como una forma de entender algunos de nuestros comportamientos y sentimientos. De hecho, algunos de ellos deberían llamarse simplemente cuentos, ya que no tienen nada de hadas en ellos. Si alguna vez has leído a los hermanos Grimm o a Hans Christian Andersen, ya sabes a qué me refiero. El tropo de la historia del animal novio suele mostrar a una mujer que se casa con un humano de aspecto animal que resulta ser un príncipe que vive bajo una maldición. Hay quien dice que esto se remonta al siglo XV. La película de Disney nunca fija una fecha histórica para la historia de la Bella y la Bestia, pero debido a los trajes que aparecen en ella, hay quien dice que está ambientada hacia el 1700, que sería la época que el cuento de Villanois representa y no la de Petrus. Lo único que sabemos es que, si esto se inspira en la vida de la familia Gonsalvus, Villanois tergiversó bastantes cosas. Si en la película Bella rompe la maldición de la bestia con el poder del amor verdadero, en la vida real no fue eso lo que le pasó a Petrus. No había ninguna bruja malvada que lo maldijera. Nunca podría librarse de su condición. El punto de inflexión de esta historia sería que la sociedad lo hubiera aceptado tal y como era, y quizá nunca lo hubieran llamado bestia para empezar.